está dándose. Muy bien. Ahora voy a compartir la pantalla. Bueno, primero recuerden que esto es un curso semipresencial. Entonces las clases se graban y se suben a YouTube y a la plataforma. ¿Alguien tiene algún problema o inconveniente con que se grabe? No, profe. Excelente. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla y seguidamente comparto la cámara y dejo la pantalla. La cámara la dejo de presentar para que haya mejor rendimiento del internet. Bueno, muy bien. A partir de este momento, en la tercera parte de este tratamiento, voy a pasarlos por un recorrido de los ejemplos de lo que en las diferentes enfermedades. Entonces va a ser un poquito rápido. No se preocupen, yo les recuerden que cada una de estas cosas las vamos a ver un poquito más en detalle cuando veamos cada grupo de enfermedades. Entonces aquí tenemos como ejemplo la enfermedad de jarabe de arce, con orina de olor a jarabe de arce. Esa es la sigla en inglés. MAPLE, que es arce, sirup, jarabe o miel, orina, enfermedad. Enfermedad con olor a orina, jarabe de arce. Ahí entonces está el metabolismo. Entonces el catabolismo de la leucina, isoleucina y valina, que son aminoácidos esenciales. Entonces aquí está dañada una enzima que es la alfa-acetoácido descarboxilasa, que está acá y es un complejo multimérico, que es una enzima multimérica que funciona para los 3 aminoácidos. Como resultado de eso, entonces, pues por un lado está la deficiencia, el acúmulo de estos aminoácidos y sobre todo acúmulo de isómeros. Aquí esto es un resumen de la vida, pero la vida es más compleja. Y los aminoácidos, cuando ocurre el proceso de desaminación, entonces queda convertido en alfa-cetoácidos, entonces produce, entre muchas otras cosas, una alfa-cetoacidosis. La enfermedad, cuando no es detectada, produce un retardo mental severo. Pero entonces aquí hay algo muy importante. 2 cosas que quiero colocarles, que no solamente es para el ejemplo de esta enfermedad, sino para muchas otras que tienen que ver con los aminoácidos. Resulta que en esta enfermedad nosotros tenemos un transportador muy importante que se llama el LAT1, que es el transportador de L-aminoácidos, ¿cierto? 1. Eso está a nivel de la barrera hematoencefálica. Está a nivel de la barrera hematoencefálica. Entonces resulta que por este transportador pasan todos los aminoácidos, es decir, no solamente pasa la leucina, valina y isoleucina, sino que pasa triptofano, tirosina, bueno, todos los aminoácidos. Y resulta que esos aminoácidos, recuerden que son el sustrato para crear muchos compuestos a nivel cerebral, entre ellos neurotransmisores. Por ejemplo, a partir de tirosina producimos dopamina, o a partir de triptófano, serotonina, o de aminoácidos esenciales, la síntesis para la proliferación y el desarrollo de la síntesis proteica para el desarrollo y proliferación neuronal. Entonces, como este es un transportador, ¿cierto? Y todos pasan por ahí. Si hay mayor concentración de uno de ellos, de cualquiera de ellos, entonces pasa con mayor, pasa ese que está con mayor concentración y no permite, se vuelve competitivo. Entonces no pueden pasar los otros aminoácidos. Y en este caso pues sería la leucina, ¿cierto? Porque estamos hablando de jarabe de arce. Y aquí tenemos un metabolito muy neurotóxico, que es la norleucina
o la aloleucina, que es supremamente neurotóxico y es la razón principal, más que por la leucina en sí mismo, sino por estos otros metabolitos. Entonces ahí básicamente, bueno, se me olvidó decirles que en estos momentos voy a empezar a dar unos ejemplos cómo se hace la terapia intensiva nutricional, la terapia de mantenimiento, etc. Entonces aquí, cierto, miren, este es lo que les decía ahorita de las fotos que les iba a mostrar. Estos niños cuando este es un niño, bueno, aquí ya este niño ya tiene deditas, pero inmediatamente estos niños, no vamos a ver todas las manifestaciones clínicas, pero estos niños quedan totalmente conectados, a veces con respiración asistida, con nutrición parenteral o enteral, bueno, dependiendo del caso. Entonces, pero en la intensiva, como necesitamos compensar esa cetoacidosis, ¿cierto? Y todos los problemas que tiene, entonces se hace una suspensión de las proteínas orales y enterales, es decir, totalmente, y se hace una nutrición parenteral. En este caso, ¿cierto? Esto es un caso de un niño chileno, ¿cierto? Ellos tienen un programa para este tipo de enfermedad. Entonces estos niños tienen dentro del tamizaje metabólico, que es un tamizaje que es escalonado, entonces desde las pruebas cualitativas ya suponen que puede estar implicada esta enfermedad, entonces inmediatamente le suspenden, aquí ya vemos que tiene el diagnóstico, ¿cierto? Entonces le hacen la nutrición parenteral, donde está aquí basada sobre todo en lípidos, ¿cierto? Y como él está en crecimiento y desarrollo, entonces le colocan un poco de isoleucina, valina, de glutamina y de alanina. Entonces, ese objetivo de esa terapia que acabamos de ver es que se disminuya la leucina, ya vimos por qué, sobre todo no solo en el aminoácido, sino en el metabolito que es la norleucina o aloleucina. El mantenimiento de la valina y la isoleucina, y necesitamos que siga la proliferación celular y la ganancia de peso. Entonces por eso se colocan los otros aminoácidos. Y la hiponatremia, ellos hacen también hiponatremia, entonces hay que pues mejorarla, pues ya sea con los medicamentos y la otras tipo de cosas. Ahora, una vez este niño sale de esa emergencia, hay que hacerle una terapia crónica, ¿cierto? Donde se le va a restringir es decir, la idea es restringirle todos, ¿cierto? Suprimírselo en una parte importante. Recordemos que la mayor fuente de los aminoácidos esenciales generalmente están en la proteína animal, pero tenemos algunos alimentos, leguminosas, que hacen esto. Entonces se les da la fórmula que es sin biles, es decir, sin valina, isoleucina y leucina, pero tiene los otros aminoácidos. Ahora, lo que les mencionaba en la primera parte, ¿cierto? Usted tiene que ir censando cuánto es la cantidad de leucina que se debe mantener en sangre, ¿cierto? Lo que nos dicen los protocolos es tenerlo menos de 200 micromolar por litro. La suplementación de los otros aminoácidos, y ya cuando el niño está más grandecito, ya, bueno, se me pasó algo muy importante, eso va a depender mucho el momento en que se haga el diagnóstico. Entonces, cuando es leche materna, por todos los beneficios que se tiene de la leche materna, generalmente se les hace pues como su caracterización bioquímica, y a partir de eso se le hace diluciones de la leche materna. Dependiendo la respuesta del paciente, ya entonces se cambia, se elimina o se va aumentando esa dilución, ¿cierto? Porque el niño está creciendo. Entonces ya se pasan a lo que se llaman las fórmulas. Cuando ellos están, ya empiezan a comer alimentos, o sea, frutas, vegetales y cereales, pues hay que ir de la mano de la nutricionista, porque hay algunos de ellos que tienen eso, sobre todo en las leguminosas, en algunos frutos secos, entonces hay que tener un poquito de cuidado. Esto es la razón por la que yo hago este curso
esta es la razón, esta sería mi foto, razón por la que yo me dediqué a estudiar, a trabajar por estos pacientes, porque este es un niño en un estado crítico y mírenlo aquí completamente normal, sano, contento. Son niñas con enfermedades fuertes, estas son niñas con, mire, una niña con enfermedad de jarabe de arce. Esta es la doctora Verónica Cornejo, nutricionista chilena que está en el INTA, que es la que ha hecho y desarrollado, luchado todo esto. Mire, esta niña, después de haber sido diagnosticada, creció, se realizan profesionalmente. Yo quisiera que nuestros niños colombianos, a través de ustedes y de los granitos de arena que ponemos todos, nuestros niños lleguen a ser niños felices y normales. Es que incluso, bueno, aquí no tengo tiempo de mostrarles, pero en Chile incluso han desarrollado, y en Canadá también se ha dado, en algunos países de Europa, hacen un entrenamiento de adherencia desde que están pequeños, en el colegio, en las escuelas, etcétera. Y eso hace que estos niños puedan llegar a ser adultos, y no solamente pues el hecho de lo de la frase clásica feliz, sino que sean funcionales y que puedan ver por ellos mismos. Miremos ejemplos con la estimulación de las vías alternas. Entonces, cuando estamos hablando de vías alternas, estamos generalmente está concentrado en las coenzimas o cofactores, ¿cierto? Que por un lado van a la enzima que está alterada, dependiendo de la variante genética. Estas enzimas entonces van a tener el problema que hay unas que están, es decir, el sitio activo está dañado y por más que usted ponga la coenzima no funciona. Y hay otras que colocándoles un poquito más de esa coenzima pueden funcionar mejor. No voy a detallar en eso. Miremos lo que les hablaba, por ejemplo, de las acidurías orgánicas. Aquí en las acidurías orgánicas estamos hablando de la metilpropiónica, de la propiónica, la isovalérica, bueno, pero aquí estamos en el ejemplo del ácido metilmalónico. Fíjense que aquí hay dos, este ejemplo es buenísimo por lo siguiente. Primero que todo, porque dentro del metabolismo de algunos aminoácidos, de ácidos grasos de cadena impar y de algunos productos se produce coenzima propionil coenzima A. Ese ácido orgánico entonces en su catabolismo hasta convertirse en succinil coenzima A, recordemos ese metabolito del ciclo de Krebs, entonces tiene que pasar por pasar a ser metilmalonil coenzima A. Resulta que las enzimas pueden estar dañadas aquí, pueden estar dañadas acá, bueno, en otras partes, pero además de eso tenemos otro problema y es con un fenotipo, eso lo vamos a ver cuando veamos las acidurías orgánicas, que tiene que ver con la metilcobalamina reductasa, ¿cierto? Resulta que para que se pueda dar esto, van a ser dependientes de esa vitamina B12. Entonces, esa metilcoenzima mutasa, ¿cierto? Como es dependiente de la vitamina B12, resulta que al darle la vitamina B12 mejora considerablemente. Entonces, fíjese que para ese tipo de enfermedades no solamente tenemos que pensar en la coenzima que nos va a ayudar, ¿cierto? Y que puede responder, sino que también hay que dar otros suplementos, ¿cierto? Que nos permitan mantener la homeostasis calórica representada en todos los combustibles, sobre todo en los momentos de crisis. Aquí vemos otro ejemplo relacionado con la fenilalanina o la fenilcetonuria, ¿cierto? Entonces, como les comenté, la fenilalanina es una vía, esto es un aminoácido esencial, bueno, y aquí siguen muchos otros. Pero recordemos, por ejemplo, aquí tenemos, hay dos tipos de fenilcetonuria o de fenilalanemia, uno por la deficiencia de fenilalanina hidrolasa o la dihidropterina reductasa. Entonces, por ejemplo, en esta
Básicamente tiene que haber una restricción. Hasta el momento no hay ninguna terapia de reemplazo enzimático, no hay ninguna ni nanotecnología, no hay nada. Lo único es la restricción nutricional. Entonces, si se disminuye la fenilalanina y si esto está dañado, entonces esta tiroxina se vuelve esencial, ¿cierto? Ahora, cuando tenemos, por ejemplo, con la dihidropterina reductasa es de muy buen pronóstico y por eso ahí el adecuado diagnóstico, porque en esta simplemente con dar el BH4, es decir, porque aquí tenemos que esta enzima es dependiente del BH4, la tetrabiopterina. Entonces, cuando hay deficiencia acá, simplemente con darle la coenzima está súper bien el paciente. De ahí la importancia de la relación y vuelvo y hablo y meto eso, que es lo del tratamiento. Aquí fíjese que estos niños pasan de ser niños muy enfermitos, que están muy mal, ¿cierto? Y gracias a un screening o a un tamizaje neonatal se detecta y entonces se hace. Esto que vemos aquí, Neofel, es simplemente que se les da se le restringe la fenilalanina, pero se le dan los otros aminoácidos. Pues hay varias presentaciones comerciales. Pero aquí está no solamente esto, sino la nutrición. Entonces tenemos, por ejemplo, desde todos los alimentos, entonces para esto hay tablas y hay una gran cantidad de cosas, los alimentos que están totalmente prohibidos, los que son restringidos y los que se les pueden permitir. Aquí vemos el caso entonces de la tetrahidropterina, ¿cierto? Donde claramente, simplemente con hacer la determinación de eso y darle el BH4, los niños pasan a disminuir los niveles de fenilalanina casi que normales. Bien. Vamos a ver la suplementación por déficit. Entonces, cuando hay suplementación por déficit, volvemos y traemos los ejemplos clásicos, ¿cierto? Es no solamente la coenzima, ya vimos lo del cofactor, sino que necesitamos darle algo más porque la vía está interrumpida, porque el medicamento que se utiliza hace que se interrumpa la vía en un punto. Entonces, vuelve el ejemplo de lo de la fenilalanina. Bueno, miren, ¿por qué se habla tanto de la fenilalanina? Porque la fenilalanina de la fenilcetonuria, primero la fenilcetonuria incluso se habla en la literatura que es la enfermedad más frecuente, en realidad es la enfermedad que más han estudiado, que está muy bien caracterizada y que en muchos países existen programas. En Colombia, ¿qué dicen nuestros clínicos? No, aquí casi no hay. Hombre, yo voy a ajustar 30 años en esto y yo en estos momentos no me atrevo a decir que aquí no hay fenilcetonuria. De pronto nuestros niños se mueren y no nos damos cuenta y es por eso, no sabemos. Mientras no haya una caracterización de la población colombiana va a ser muy difícil. Bueno, entonces, por ejemplo, un grupo de enfermedades que vamos a ver que tienen que ver con el ciclo de la urea, ¿cierto? La arginina, entonces ahí se convierte en un aminoácido semi-esencial. Entonces hay que suplementarlo, o la citrulina, ¿cierto? Dependiendo el punto de la vía donde esté disminuido. Lo que les había mencionado en la homocisteinuria, que es en la vía de la metionina se produce la cisteína. Sí, tenemos cisteína, entonces la cisteína se convierte en un aminoácido esencial, entonces hay que darla. Bien. Entonces, esta es una grafiquita para mostrar el problema este es el ciclo de la urea. Entonces nosotros podemos tener cualquiera de las enzimas, la carbamoilfosfato sintasa, ornitin transcarbamoilasa, arginin succinil succinato, liasa, la arginasa, bueno, cualquiera de estas enzimas, ¿cierto? Entonces, fíjense que hay unas que son mitocondriales y hay otras que son citoplasmáticas. Hay unas que son muy agresivas, muy fuertes, que son las primeras, que son la carbamoilfosfato sintasa 1 y la ornitin transcarbamoilasa. Y quiero aprovechar para decir, porque dentro de las enfermedades de la urea se incluye una que no es con el ciclo, pero que es muy importante, que es el N-acetilglutamato, porque resulta que este compuesto ayuda a que la carbamoilfosfato sintasa 1
que es, porque tenemos dos, la 1 y la 2. La 1 tiene que ver con el ciclo de la urea, la 2 con el metabolismo de nucleótidos. Entonces, esta enzima hace que esta enzima funcione muy bien. Entonces, resulta que hay una enzima que se llama N-acetilglutamatosintasa que a veces está afectada genéticamente. Entonces hay un medicamento que se llama Carbaglu, donde básicamente donde se da ese N-acetilglutamato, que es para esta enfermedad, pero se ha visto en pacientes que tienen CPS1 y OTC que cuando les dan este Carbaglu, pues mejoran considerablemente. Entonces, pues son costosos y eso, pero si va a mejorar la calidad del niño y la seguridad del niño, hay que darlo. Bueno, entonces resulta que estas son las dos más, las dos como más del fenotipo más fuerte, pero uno de los, como recuerden que el ciclo de la urea es en el ciclo en el cual podemos eliminar los excesos de amonio, ion amonio y amoníaco, que generalmente se da del metabolismo de aminoácidos o el que producen las bacterias. Entonces, toda esa microbiota que tenemos en los tejidos, entonces cuando alguna de estas vías esté interrumpida, por lo tanto va a producir hiperamonemia. Ojo con este dato, no se tiene que aprender los datos, pero usted sí tiene que tener ese concepto. ¿Por qué? Porque dependiendo el hospital, el lugar donde usted trabaje, va a ser el valor. Hay unos hospitales que dicen, cuando es más de 150, de 200, pues porque el límite es 150 microlitros por litro, ¿cierto? Pero hay unos que tienen que 180, 200, 250. Pero esto sí pues es como el tope. Entonces, cuando ese ion amonio, eso lo vamos a ver cuando veamos eso. Porque acuerde que hay tanto ion amonio como amoníaco. Lo que pasa es que esta especie química es la que hay una relación 9:1. Por cada 9 moléculas de ion amonio hay una de amoníaco. Entonces, esa hiperamonemia, el amonio es supremamente neurotóxico y hace un daño cerebral tremendo. Lo veremos después. Entonces, ¿qué sucede? Lo que hay que quitar es esa hiperamonemia. No importa cuál es, en el momento en que hay esa hiperamonemia, hay que mirar cuánto es este valor para saber cómo se hace en la guía terapéutica, qué tratamiento se hace, ¿cierto? Si lo tenemos borderline 200, 250, entonces hay que pensar de que hay que empezar a hacer los tratamientos y de pronto preparar a una diálisis. Esos tratamientos entonces incluyen la restricción del alimento, dar los esfoliantes, que es los que nos va a ayudar a eliminar el ion amonio, pero además de eso, por el metabolismo en sí mismo, es decir, la cinética del metabolismo a veces no permite que se elimine toda esa cantidad, entonces irremediablemente se tiene que ir a diálisis, plasmaféresis, etc. Entonces, usted empieza los tratamientos, ¿cierto? Ahorita los vemos, ahorita les hago el ejemplo, entonces usted le hace la restricción dietaria, pero además de eso le está dando el esfoliante, que puede ser pues hay dos medicamentos, el fenilbutirato, ¿cierto? Hay dos medicamentos, ya les voy a decir qué pasa con ellos. Entonces usted se los da y usted está monitoreando ese amonio. Aquí importante, eso lo vamos a ver cuando veamos estas enfermedades, la parte del diagnóstico con el ion amonio. ¿Por qué? Porque este ion amonio es supremamente volátil. Entonces, si no se hace en las condiciones adecuadas, podemos tener falsos resultados. Entonces, si usted si logra disminuirlo, ¿cierto? Entonces usted puede continuar con el tratamiento y como que congelan la diálisis. Pero si a pesar de que usted hace esos tratamientos no disminuye, entonces tenemos que pensar en un proceso de diálisis. Pero como usted está haciendo entonces una restricción grave, usted tiene que dar todos los otros componentes, es decir, la carnitina, la citrulina, el Carbaglu,
como les decía, que es el que está fomentando de que esa carbamoilfosfatosintasa funcione. El citrato, ¿por qué el citrato? Porque el citrato va a estar modulando el ciclo de Krebs, la parte energética, para que no se haga por el recambio metabólico que se está haciendo, ¿cierto? Se nos dispare hacia allá. Y la creatina, pues para que podamos ayudar a la eliminación. Mire que en cuanto a aunque sea en esa crisis, ellos normalmente deben estar tomando entonces esa benzoato de sodio y ese fenilbutirato, incluso, bueno, tengo que llamar al doctor Blair Ortiz para que venga cómo están, pero aquí todavía en Medellín solamente se utilizaba el benzoato de sodio. Yo no sé cuáles las razones. Una de las razones es que el fenilbutirato es de muy mal palataje. Cuando se le da a los niños huelen muy maluco. Tenemos aquí dos laboratorios que no es la misma molécula, pero pues los dos lo ofrecen. Pero no sé por qué razón, en Bogotá sí dan los dos. Hay que dar los dos. ¿Por qué hay que dar los dos? Porque el mecanismo bioquímico es diferente. Con el benzoato de sodio vamos a eliminar un ion amonio. Y con el fenilbutirato vamos a eliminar dos. Entonces, uniendo los dos serían 3 ion amonios que se eliminan. ¿Y cómo se hace? Porque el ion amonio, ¿cierto? Con el benzoato de sodio y la glicina produce el hipurato y finalmente vamos a eliminar ese ion amonio a través de este metabolito que es la benzoilglicina. Y el fenilacetato y el fenilbutirato entonces van a eliminar, como la glutamina es un aminoácido que tiene 2 grupos aminos, es a través de la glutamina que vamos a eliminar esos dos. Entonces se elimina en forma de fenilacetilglutamina, ¿cierto? Recuerden que la glutamina y el glutamato son carbohidratos de 5 carbones. El glutamato tiene un grupo amino y la glutamina 2. Entonces eso es lo que se hace, ¿cierto? Bueno, además de eso, pues estos niños hay que darles entonces los medicamentos, las leches o fórmulas, ¿cierto? Es decir, es complementario. En cuanto a la desintoxicación, entonces lo que acabamos de ver, ¿cierto? Además nos está ayudando a desintoxicar el organismo. Es decir, en el caso de la hiperglicinemia, lo vamos a ver, ahí no es tanto, aunque ellos también hacen hiperhomonemia, ahí lo que nos tenemos que, lo que está siendo tóxico es la glicina. Esa glicina, resulta que la glicina es como un neurotransmisor, hace papel de neurotransmisor. Entonces a veces estimula y a veces inhibe en el sistema nervioso. Entonces fíjese que en el anterior vimos como esa glicina se une al benzoato y sale en forma de benzoacilglicina. Entonces de esa manera bajamos la concentración de glicina. Miremos en la tirosinemia tipo 1. Esto es lo que les decía. Nosotros a través de la fenilalanina eliminamos, metabolizamos ese aminoácido. Es un aminoácido aromático que tiene un grupo benceno. La tirosina es igual, solo que tiene un OH en ese grupo benceno. Entonces, ¿qué sucede? La enfermedad está aquí en la última parte del ciclo y es lo que produce la tirosinemia tipo 1. ¿Qué sucede? Que en este metabolismo se producen estos compuestos que son muy hepatotóxicos, que es el fumarilacetoacetato y el succinilacetoacético o acetoacetato. Y entonces hay un medicamento, la nitisinona o NTCB, que lo que hace es que va a inhibir esta enzima para impedir que se produzca este succinilacetoacético y este fumarilacetoacetato. Entonces, como resultado de eso, no vamos a tener el catabolismo de este succinilacetoacetático que produce succinilacetona, ¿cierto? Que es el que estos chicos no mueren de la enfermedad en sí mismo, sino que hacen una falla hepática aguda o un hepatocarcinoma. Aquí vemos entonces qué sucede cuando estos chicos, miren un niño que ha sido diagnosticado a tiempo, se le da la nitisinona,
aunque hay que decir que el 29% de los pacientes que se les da el tratamiento incluso pueden pues llegar a presentar las manifestaciones. Aquí vemos lo que sucede. Bien, igualmente ese tratamiento, a pesar de que está ese medicamento, hay que hacer la restricción de diaria, darle los aminoácidos que necesitan, ya sea por fórmulas o por complementos, ¿cierto? Y el NTCB. Miremos otro tipo de enfermedad que es la deficiencia de glucosa 6-fosfato que tiene que ver con la vía de las pentosas. Aquí es muy importante ver que nosotros tenemos dos tipos de fenotipos. Un fenotipo que es genético, ¿cierto? Porque hay una deficiencia de la enzima, y otra porque puede ser o por tóxicos o por alimentos, que es lo que se llama el famismo, por medicamentos, etcétera. Entonces, es muy importante porque tanto en Colombia como en el mundo entero hay una alta prevalencia de deficiencia glucosa 6 fosfato. Entonces, en el caso del favismo, que es como el que diríamos esa deficiencia secundaria, que se llama favismo, porque es cuando, y ponemos esto en las fabas, porque las habas tienen un producto que se llama los favoides. Esos favoides entonces inhiben la enzima y hacen. ¿Eso donde se presenta? Lo que pasa es que aquí no vemos tanto, a pesar de que en el centro del país, como en Cundinamarca, en Boyacá, se consumen muchas habas. Pero en los países orientales las habas es una leguminosa que se consume en muchas formas, en sopas, en dulces, en snacks, cocinadas, productos derivados de las habas. Entonces muchas veces ese exceso de habas puede llegar a producir esa deficiencia de glucosa 6-fosfato. Sin embargo, también tenemos el primario, el que es genético, es que estos chicos, una vez empiezan a consumir este tipo, empiezan a activar la enfermedad. Entonces, aquí simplemente hay que disminuir. Esto produce una anemia no esferocítica hereditaria, ¿cierto? Produce una anemia, entonces hay un síndrome anémico. Pues simplemente no tiene tratamiento, no hay nada que hacer, simplemente pues manejar la anemia, y en el caso hacer restricción de este tipo de alimentos, y en el caso que sea secundaria pues quitar el medicamento, las semillas o lo que esté produciendo esto. Además de eso, como ellos están sufriendo esta deficiencia, ¿por qué? Porque al haber la deficiencia de esto, hay un problema de esta enzima, hay un problema a nivel del eritrocito, y entonces hace una hemólisis, es decir, una lisis de los eritrocitos, y entonces pues por lo tanto van a tener todos los problemas, ictericia, o sea, todos los derivados de las complicaciones que tiene la hemólisis. Entonces, por esa razón, pues a ellos se les da ácido fólico, se les da hierro, como la glucosa 6-fosfatasa, la glucosa 6-fosfatasa tiene que ver con la parte de oxidorreductora en el glóbulo rojo, porque tiene que ver con el glutatión. Entonces pues se le dan antioxidantes. Bien, aquí vemos entonces, nosotros tenemos esto, ¿cierto? Una deficiencia de glucosa 6-fosfatasa, básicamente estos niños pues tienen una hepatomegalia importante, son chiquitos y eso. Entonces diagnosticarlos a tiempo pues pueden hacer que estos niños crezcan sanos y que no hagan pues todo lo que se desabastece. Este es uno de los chicos, este chico, mire que ya le han hecho un trasplante hepático, y pues esto hace que el niño sea un niño pues feliz, ¿cierto? Bueno,
En la homocisteinuria, esta es otra, también la revisamos aquí. Aquí tampoco hay ningún tipo de cura, simplemente hay que manejar las restricciones y dar los suplementos. Entonces aquí hay que darle ácido fólico, vitamina B12, los que son respondedores a la piridoxina, como nosotros no tenemos cómo determinarlos, en Colombia se les da eso, pues se les da la vitamina, la piridoxina o vitamina B6. Y importante que hay algunos de estos compuestos en los que en la literatura, aunque no está descrito la parte como metabólica, pues igualmente se le da. Bueno, eh, algunas enfermedades entonces tienen como diferentes alternativas, ¿cierto? Es decir, que el reemplazo enzimático, trasplante o de médula ósea o terapia génica o inhibición de sustratos. O sea, hay como una gama de posibilidades, sin embargo, para nosotros es un poquito difícil. Entremos en la parte de lo de las de reemplazo enzimático. Entonces, las de reemplazo enzimático nosotros tenemos en nuestro país, están relacionadas con enfermedades lisosomales, ¿cierto? Hay mucopolisacaridosis, esfingolipidosis, en la glucogenosis tipo 2 o enfermedad de Pompe. Para algunas de ellas, incluso, por ejemplo, enfermedad de Gaucher tiene como 4 ofertas de laboratorio. En lo que yo he estudiado y leído, la que mejor funciona es la de Sanofi, que se llama Cerecin. Y bueno, básicamente entonces lo que estamos haciendo es que aquí por ingeniería genética se produce la terapia de reemplazo enzimático. ¿Cuál es la dificultad de esto? Que primero son muy costosas, más o menos cuestan entre 750 y $850,000 anuales, vitalicios, pero además de eso, dependiendo el laboratorio, las infusiones, o sea, se tiene que dar intravenoso en ciertas circunstancias y se dan dependiendo cada 10, cada 15, cada 14 días. A partir del momento en que se da la enzima, hasta ahí llegan como los efectos que haya tenido. Eso, por ejemplo, en las mucopolisacaridosis, ¿cierto? Como en la de Hurler. Aunque hay varias, hay para Hurler, hay para Hunter, hay para Morquio, hay para MP6. Bien. Aquí como les mostraba, ¿cierto? Están las diferentes, yo les pongo esto es neta, no se tienen que aprender esto es simplemente ilustrativo como para que ustedes vean lo que hay, la ventaja y desventaja con respecto a cada una de las terapias. Bien, como les decía yo a ustedes, miremos aquí por ejemplo están en las mucopolisacaridosis también hay, ¿cierto? Las diferentes ofertas de laboratorio, por ejemplo, la tipo 4. En la tipo, esta acá la promueve Biomarín y no hay C1. Incluso en la mucopolisacaridosis tenemos A y B y es para la A. Bueno, sigamos adelante. Aquí vemos entonces, ¿cierto? Con tipo 1, Hurler, Hunter y Maretolami, ¿cierto? Para cada una de estas hay su terapia. Entonces, aquí está lo que les decía. Por ejemplo, este es un error innato del metabolismo que produce dismorfismos. Este niño lo detectaron muy inicialmente, entonces no alcanza a desarrollar este fenotipo como en el caso de esta niña o esta también es su antecitos, o sus pómulos salientes, su manito en garra, bueno, eso lo veremos en las clases. Aquí vemos una niña que ha sido detectada, se hizo el diagnóstico a los 14 meses y eso hace que la niña, pues, miren, ¿no? Es una niña completamente sana, normal, gracias a que le empezaron su terapia de reemplazo enzimático, le hicieron su diagnóstico oportuno y lo iniciaron adecuadamente. Esta es, por ejemplo, esta es la enfermedad de Pompe o glucogenosis tipo 2.
Y eso va a depender mucho. Aquí en esta enfermedad hay dos presentaciones, la infantil y la de adultos. Generalmente la infantil es muy agresiva, generalmente los niños se mueren antes de los 2 años. Si se hace el diagnóstico, hay una película para que vean que se llama Decisiones Extremas con Harrison Ford. Ahí pues es muy interesante porque es el desarrollo de esta terapia. Valga la redundancia decir que en esa terapia participó una colombiana para que la FDA la aprobara, que es la doctora Carolina Deyanira Corso. Bien, entonces aquí, cierto, va a depender mucho de eso. Generalmente estos niños casi que se mueren o quedan con respiración asistida antes de que se diagnostiquen. En los pacientes con POMPE en adulto, igualmente, pues si bien estas personas, pues entre comillas, están bien, ¿cierto? Pues no tienen buena calidad de vida. Así que en esta, sobre todo en la de adultos, porque estas enfermedades producen una visceromegalia. Entonces, a pesar de que usted ve este fenotipo que está muy bien, no es como el otro que vemos esos cambios, esos dismorfismos que produce. Entonces, vemos que él está muy bien, pero entonces puede estar haciendo hepatomegalia, esplenomegalia, cardiomegalia, problemas respiratorios, etcétera. Y entonces, pues por eso es tan importante la administración de la terapia de reemplazo enzimático. Bien, esta es otra, la traigo acá porque en la investigación que les dije que estoy haciendo en el Oriente Antioqueño, me encontré con 21 pacientes con enfermedad de Fabry en la Unión, ¿cierto? Entonces, pero igualmente es una enfermedad que tiene terapia de reemplazo enzimático. Tenemos dos ofertas en el medio, que es la de Sanofi Company y la de Takeda. Lo que nos muestran los estudios y que dice la literatura, que funciona mejor pues como la de Sanofi Company. Esos pacientes parecen que algunos, voy a tener una reunión con ellos el 12 de abril, pues vamos a ver cómo se gesta esto. Pero pues ellos actualmente están con esa. Yo recomendaría que se cambie eso, pero no sé si sea conveniente. Bien. Tenemos otro grupo de enfermedades como estas que son las porfirias agudas hepáticas, que si bien no se presentan en el momento del nacimiento, sino cuando el paciente tiene dos factores, que es el factor precipitante y el factor genético, se puede presentar la enfermedad. Entonces, este es un grupo de enfermedades que se puede diagnosticar muy fácilmente, incluso con pruebas cualitativas que determinan, se hace la determinación de o la presencia de porfobilinógeno. Se aumenta el porfobilinógeno, que es la muestra patognomónica. Entonces, en el tratamiento para esto, ¿cierto? Está desde está la glucosa intravenosa. Esa glucosa no es como lo hacen aquí en Colombia, que es al 5 al 10%, aunque ayuda un poco, pero hay que tener cuidado con eso. Hay un protocolo muy exacto que es de 400 a 500 gramos días en bolos que estén en una concentración entre el 30 y el 50% por catéter central, para que realmente funcione como un medicamento. ¿Qué es lo que hace eso? Pues basado en la vía de la síntesis del grupo hemo. Cuando se aumenta la glucosa, esa glucosa, hay unos factores de transcripción que inhiben la síntesis, es decir, la expresión génica de la ALA-S1, ácido aminoleucínico sintasa 1, que es la que modula la vía. Entonces lo que hace es que no se sigue produciendo ALA-IPVG. Sin embargo, a pesar, con esto se podría sacar adelante los pacientes. Sin embargo, muchas veces los pacientes, a pesar de que se les ponga esto en más o menos en 36 horas y siguen avanzando las manifestaciones y no funciona, hay que pasar a la hematina. ¿Qué es la hematina? La hematina, igualmente el principio es que si hay las reservas
o la cantidad, la homeostasis del grupo hemo separa la vía. Entonces el grupo hemo le dice al núcleo, no produzca más ALA S1 que hay suficiente hemo. Entonces lo que se le coloca al paciente la hematina o arginato de mina o panhematin es glóbulos rojos extraídos de sangre humana. Bien, pero además de eso, si a pesar de que estén estos dos tratamientos, si no, recuerden que dijimos que para las porfirias se necesitan dos cosas, el factor genético y el factor precipitante. Si no se detecta el factor precipitante, ¿cierto? Por más que usted le ponga mina, lo que sea, no va a seguir en las crisis. Y otra cosa es que las crisis producen desbalance electrolítico, porque afecta a la hormona antidiurética. Entonces, muchas veces las manifestaciones que tiene el sistema nervioso son más porque hay una hiponatremia, una hipomagnexemia que simplemente con suplir ese desbalance electrolítico se podría superar la crisis. Estas son las dos presentaciones, el arginato de mina y hematina. Actualmente en Colombia tenemos a disposición el panhematin o hematina. Cada frasquito de estos vale como 28 millones de pesos. Y aquí tenemos entonces los nuevos tratamientos que son con tecnología RNA para el Givlari o Givosiran. Tenemos entonces es un RNA de interferencia pequeño, small interference RNA para la ALA S1, o sea, la ácido aminolibulínico sintasa 1. Esto se aplica una infusión mensual vitalicio. Este está más o menos en 150 millones de pesos. Actualmente tenemos en Colombia 2 pacientes que refieren que están muy bien. Y tenemos una que no ha sido aprobada por la FDA, pero que es basada en nanotecnología, donde básicamente esos liposomas van a contener el RNA mensajero para que se produzca la enzima. En este caso es de porfiria intermitente aguda. Entonces, por ejemplo, en el Givlari modula las 4 que están moduladas por la ALA S1, o sea, las porfirias hepáticas agudas. En este caso es específico para los que tienen porfiria intermitente aguda. Entonces, como se va a expresar la enzima, por lo tanto, se va a disminuir el ALA y el PBG. Bien. Están los tratamientos. Esta es una explicación pues, de cómo funciona el Givlari. Está el tratamiento específico, ¿cierto? Donde básicamente la manifestación que sale se da el medicamento. Dolor abdominal, analgésico. Fiebre, antipirético. Alteraciones psiquiátricas, psicotrópicos. Taquicardia, hipertensión, el desbalance electrolítico, terapia de fluidos. Bueno. Y eso de lo de los factores pues precipitantes, como les digo, que simplemente con usted quitar la droga o el medicamento que está causando la enfermedad, o por ejemplo en estos factores precipitantes que está el ayuno. ¿Por qué el ayuno? Porque cuando hay ayuno se disminuye la homeostasis calórica representada en glucosa, y cuando se disminuye eso le dice al núcleo, se activa la expresión génica de la ALA S1 y por lo tanto se produce crisis porque se aumenta el ALA y el PBG. O por ejemplo los alimentos. Muchos de los alimentos al metabolizarse hepáticamente disparan la... acuérdense que los factores precipitantes en su gran mayoría son inductores de la familia de los citocromos P450. ¿Qué significa eso? Que para que funcionen estos citocromos necesitan el grupo hemo, y si se gasta el grupo hemo se activa la vía, y si se activa la vía se aumenta el ALA y el PBG. Tenemos incluso páginas, por ejemplo para las porfirias, donde usted puede consultar si un medicamento es porfirinogénico o no. Hay otro tipo de conductas que pueden ayudar a prevenir incluso los ataques o las crisis agudas. Aquí pongo como ejemplo las porfirias, pero es igual para las otras. O sea, la restricción de los alimentos. En el caso de las porfirias, ahí es que aumentar una dieta hipercalórica representada en carbohidratos entre el 60 y el 70%.
colocar, por ejemplo, un brazalete distintivo es muy importante en los pacientes porque eso es lo que va a ayudar no solamente en las crisis, sino que ayuden a los pacientes a una adherencia. Bueno, hemos terminado la clase. ¿Cuál es la conclusión de todo esto que hemos visto hasta ahora? El tratamiento integral, hay que hacer un tratamiento integral holístico. Después de una adecuada caracterización de la enfermedad, pues va a permitir que se mejore la calidad de vida y el pronóstico de vida de los pacientes. Entonces, esa caracterización de la enfermedad para los errores innatos del metabolismo es una caracterización clínica, bioquímica y genética. Listo, chicos, hemos terminado. Uy, muy bien, terminé antes de 8. No sé si hablo muy rápido, qué pena con ustedes, pero trato de darles la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, chicos, vamos a ver la próxima clase. Va a ser el miércoles de Pascua. Eso quiere decir que sería el 5, entonces hay que pensar, yo recomiendo que hagamos el parcial sea el 12, entonces yo recomiendo que el parcial sea o el 16 o el 23 para que lo vayan pensando, ¿vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, todo bien, profe. Listo, perfecto. Chicos, nos vemos, que estén muy bien. Gracias. Chao. Chao, profe. Detengo la grabación.